Hola, muy buenas noches. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Revientan sesión de cabildo en Tequila en la que plantearían destituir a la alcaldesa interina. Encabeza Jalisco el encarecimiento de vivienda a nivel nacional. Disparan a un perro en El Salto, ya buscan al agresor. El municipio de Tequila permanece inmerso en la crisis, una de las crisis de gobierno más álgidas de los últimos años, una crisis de inseguridad, una crisis en el manejo de sus recursos públicos, una crisis en la que hoy se pretendía escribir una nueva página con una sesión extraordinaria de cabildo en la que, de acuerdo con algunas voces, se pretendía destituir a la alcaldesa interina. Mi compañero Israel Orozco se trasladó a este pueblo mágico para compartirnos todos los detalles de lo que ocurrió hace apenas algunas horas. Israel, muy buenas noches. Adelante con tu reporte. Ricardo, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte. Decirte que fue fallida la sesión extraordinaria de cabildo que se tenía contemplada aquí en Presidencia Municipal de Tequila, Jalisco, a partir de las 19 horas. ¿Por qué? Bueno, porque no se presentó la presidenta interina, algunos regidores, ni tampoco el secretario. Por ende, se canceló, incluso tuvo que salir el síndico para dar algunas declaraciones en torno a esta desafortunada situación. Si te parece, escuchemos parte de su versión. ¿Qué razón le dieron? Ninguna. No ha habido a la fecha ninguna manifestación, ningún comunicado, ningún escrito por medios electrónicos, ninguna llamada. Sí estaban las instalaciones abiertas, la cámara de video, personal de Contraloría, no sé con qué fines, pero no existía la presencia ni de la presidenta ni del secretario. Y bueno, ya escuchamos, estaremos pendientes de cuándo se puede, no reanudar, porque ni siquiera inició, cuándo se podría tener otra vez esta convocatoria para que se pueda tener esta sesión donde se podría discutir, bueno, todo el manejo de cómo quedaría o no el cargo de presidencia municipal. ¿Quién podría ocupar este cargo tan importante que sin duda le hace falta al municipio de Tequila, Jalisco? Por lo pronto, es mi reporte. Buenas noches. Israel, te agradezco mucho este reporte, muy buenas noches, nos mantenemos claro al pendiente de lo que ocurra en este municipio luego de esta fallida sesión extraordinaria de cabildo, una sesión que, como escuchaba usted, bueno, ni siquiera se pudo realizar porque no hubo quórum suficiente y precisamente de parte de la información que trascendía, pues se hablaba de que el síndico, justo este servidor público con el que platicaba Israel Orozco, sería el próximo presidente municipal de Tequila. Falta ver qué ocurre durante las próximas horas. Seguramente estarán negociando nuevamente los regidores. Por lo pronto, vale la pena recordar que la crisis de Tequila comenzó con los escándalos protagonizados por el entonces alcalde Diego N. por presuntas irregularidades y extorsiones en su administración desde finales del año pasado. Una crisis que escaló en febrero con su detención y la de otros funcionarios de primer nivel y que escaló también con la desaparición de otros como el director de la policía. Fue entonces cuando el Cabildo designó a Lorena Marisol Rodríguez como alcaldesa interina en medio de cuestionamientos sobre su capacidad y honestidad para encabezar al ayuntamiento. Y luego vino la reincorporación de regidores que se habían ausentado por amenazas y luego la designación de una tesorera porque el que estaba, pues también se había fugado. Lo cierto es que pese a todos estos cambios, Tequila no recupera el rumbo. Hoy esta sesión fallida da cuenta de la crisis que vive el municipio que pese a los esfuerzos emprendidos, aún no retoma del todo su estabilidad ni su gobernabilidad. Y del Salto vamos ahora a Tlaquepaque, escenario de un asesinato. Con un balazo en la cabeza y otro en el pecho, ultimaron a un joven en Tlaquepaque. De manera preliminar se desconocen las causas y el paradero de los o el asesino. Este martes a las 10 de la noche las autoridades confirmaron el asesinato tras recibir reportes provenientes de un camino de terracería
ubicado entre la calle Francisco Morales y el antiguo camino a Chapala, en la colonia El Trigo. Cuando bajaron de sus patrullas, los policías por protocolo solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Verde. Estos últimos solo se encargaron de llenar los papeles de confirmación de deceso. El lugar por donde localizaron el cadáver es una ladrillera. Las personas que lo hallaron se comunicaron a las líneas del 911 al percatarse de que presentaba huellas de sangre en varias partes. Finalmente, la escena del crimen la acordonaron con listón amarillo para la búsqueda y marcación de casquillos percutidos. Las primeras investigaciones están ya en manos de la Fiscalía del Estado. En la cámara, Roberto Vázquez, para Imagen, Humberto González. Mientras tanto, en Guadalajara fue localizado un hombre sometido y severamente golpeado. Autoridades rescataron a un hombre que se encontraba amarrado de sus extremidades y con varios golpes en el rostro. Tras sufrir una golpiza, al maniatado lo van a trasladar a un hospital para su mejor atención. Hoy cerca de las 2 de la mañana, por medio del 911, policías de Guadalajara asignados a la vigilancia recibieron reporte de una persona amarrada y golpeada en la avenida Miguel López de Legazpi, en su cruce con la calle Vasco Núñez de Balboa. A los minutos, los oficiales hallaron al lesionado en la colonia industrial, con múltiples contusiones en la cabeza y abundante sangrado. Sobre este tema, la comisaría Tapatía mencionó que el afectado fue víctima de un grupo de 5 hombres. Lo golpearon en reiteradas ocasiones y después huyeron. La salud del sujeto de 40 a 45 años de edad la calificaron como regular a grave. Por protocolo, los uniformados llamaron a un agente del Ministerio Público para informarle el caso. En la cámara, Roberto Vázquez, para Imagen, Humberto González. Y también ahí en Guadalajara, una vivienda ardió en llamas. En el interior permanecían un hombre y una mujer. De un voraz incendio, una pareja fue rescatada. Policías de Guadalajara se comportaron de manera heroica al rescatar a los 2 habitantes de la casa en llamas. Hoy a la 1 de la madrugada, vecinos de las calles Ricardo Castro y Avenida Artesanos de la colonia Santa Cecilia de Guadalajara saturaron las líneas del 911 al percatarse de que sus vecinos estaban dentro de su casa en llamas y no podían salir. A nuestro arribo ya Policía Guadalajara había evacuado a un masculino de 33 años, el cual es el que vive en la parte superior. El mismo sale por una escalera de caracol de la parte del patio y lo hacen bajar por una escalera y una unidad de ellos mismos. Los rescatistas fueron oficiales del agrupamiento Lobos de la comisaría municipal. Los uniformados, por medio de su patrulla, lograron ingresar al segundo piso para auxiliar al atrapado en el fuego. Tiempo después, llegaron pipas de agua y motobombas del Cuerpo Bomberil Municipal. Los tragahumos liquidaron la amenaza que consumió la parte superior de la vivienda. Solo el rescatado sufrió una intoxicación por humo. El tema quedó en manos del área de investigaciones del municipio. En la cámara, Roberto Vázquez, para Imagen, Humberto González. Por otro lado, en Tlajomulco fue encontrado un cuerpo completamente quemado. Un hombre fue localizado sin vida, completamente calcinado y con huellas de violencia en el fraccionamiento Lomas del Mirador en Tlajomulco de Zúñiga. Los hechos ocurrieron sobre Sierra Maliciosa Sur, al cruce con Sierra Collorada, en un estrecho andador que conecta entre calles de esta zona habitacional. La víctima, de entre 25 y 30 años, fue encontrada envuelta en llamas, por lo que fue necesaria la intervención de bomberos para sofocar el fuego. Efectivamente se trata de una pequeña acumulación de basura y nos encontramos efectivamente una persona oxisa, un cuerpo totalmente calcinado, al parecer de un masculino entre 25 y 30 años se presume. Pues habrían utilizado algún tipo de combustible. Es muy probable, pudiera ser muy probable, y además pues el combustible del plástico que se encuentra en el lugar de la basura. En la escena se pudo constatar que la víctima presentaba huellas de extrema violencia. Cuando los bomberos lograron sofocar las llamas, se percataron que la víctima se encontraba decapitada. La víctima no fue reconocida como vecino del lugar y debido al estado de total calcinación no fue posible determinar su identidad en la escena.
Investigadores del área de homicidios intencionales de la Fiscalía del Estado acudieron para iniciar las averiguaciones. Asimismo, se peinó la zona para buscar posibles cámaras de vigilancia que hayan registrado los hechos. Debido a las diligencias, esta zona considerada de poca vigilancia permaneció acordonada por policías municipales durante gran parte de la mañana, en tanto se intenta esclarecer el móvil del consternante crimen. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Y vamos ahora a los detalles de un caso de violencia familiar que indiscutiblemente mueve a la indignación. Es un caso que involucra a un niño de apenas 10 años que murió tras ser brutalmente golpeado en la cabeza. ¿Y sabe qué? La principal señalada es su propia madre, Claudia Estefanía N., quien ya fue detenida en Tlaquepaque por el delito de parricidio y maltrato infantil. Las autoridades también investigan agresiones contra otros 2 de sus hijos. Esta mujer fue capturada el 6 de abril y su situación legal se va a definir en los próximos días. Un asunto que, por supuesto, tienen que investigar las autoridades con mucho detenimiento y con mucho cuidado para que no se les caiga el caso, para que el asunto no quede impune y también para velar por la integridad, por la salud, por las buenas condiciones físicas y psicológicas de los otros 2 hijos de esta mujer. Y mira, ayer le informábamos acerca de un adolescente que había sido arrastrado por la corriente del río Lerma. Esto que le cuento ocurrió en el municipio de La Barca. Tras un intenso operativo, sus restos finalmente fueron localizados. Un operativo en el que participaron elementos de distintas corporaciones, tanto municipales como estatales. Una víctima que se suma a esta contabilidad fatal que arroja el actual periodo vacacional. El cuerpo del adolescente de 17 años reportado como desaparecido en el río Lerma en La Barca, Jalisco, fue encontrado sin vida en límites con Michoacán, confirmaron fuentes de aquella zona. El operativo de búsqueda se extendió por más de 24 horas desde la desaparición. El menor de edad se encontraba con otros 2 jóvenes cuando la corriente los arrastró sin poder salir. Fue el pasado lunes 6 de abril que se reportó la desaparición del menor en el río Lerma, en la colonia El Abrevadero, en La Barca. Se implementó un operativo intermunicipal con participación de corporaciones de Zapotlán del Rey, Ocotlán, Ayotlán, de Jalisco, Briseñas y Vista Hermosa en Michoacán, además de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco. Las diligencias incluyeron recorridos en superficie, uso de embarcaciones, drones y la delimitación del área con base en el último punto de avistamiento. Finalmente, a las 7:25 de la noche del martes 7 de abril, se confirmó la localización del menor. Sus restos fueron identificados por familiares. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Bueno, indiscutiblemente una tragedia que, entre otras cosas, nos debe mover a la reflexión respecto a las precauciones que debemos observar, que tenemos que acatar al momento de ingresar a algunos cuerpos de agua. Durante este periodo vacacional, se lo hemos informado, varias personas han perdido la vida ahogadas, ya sea en el mar, en alguna presa o en este caso en el río. Es importante, insisto, respetar todas las indicaciones que dan a conocer las autoridades que en materia de protección civil dan a conocer a la ciudadanía. No hay que subestimarlas, de lo que se trata es de cuidar nuestra vida, nuestra integridad y por supuesto la de las personas que nos rodean. Vamos a otro tema, mire. Los ladrones que le vamos a presentar a continuación, parece que lo estudiaron todo muy bien para dar su golpe. Todo menos la cámara que los estaba grabando. En la madrugada, cuando la mayoría duerme, hay quienes vigilan. Los sujetos merodeaban este restaurante en plena zona centro de Tezistán. No era casualidad, era paciencia. Las cámaras de seguridad captaron cada movimiento, recorrían el lugar, observaban, esperaban el momento exacto. Todo indica que lo tenían estudiado. Minutos después lograron ingresar. Sin prisa pero con precisión se dirigieron directamente al área donde se encontraba el dinero. Lo tomaron y no se detuvieron ahí. También se llevaron dispositivos móviles del negocio, afectando no solo las ventas sino el trabajo diario de quienes dependen de este lugar. Un golpe silencioso que quedó grabado. Hoy, las imágenes no solo muestran un robo, también dejan al descubierto la forma en la que operan. Para Imagen, Charlie Saucedo.
Y bueno, imágenes que ojalá se conviertan en una herramienta de utilidad para que las autoridades puedan identificar y detener a los responsables de este robo. Mientras tanto, le platico que un hombre forrado de dinero fue detenido en Tonalá, un dinero que en realidad no valía ni un centavo. Un hombre fue detenido en el municipio de Tonalá tras presuntamente asaltar una tienda de conveniencia portando un cuchillo y una fuerte suma de dinero en billetes aparentemente falsos. Todo sucedió en el cruce de Independencia y José Ortiz de Domínguez en la colonia Comolea, donde la dependiente pidió auxilio a gritos a elementos de la policía vial tras ser víctima del violento episodio. De inmediato los oficiales le dieron alcance al sujeto señalado y tras una revisión conforme al protocolo, localizaron entre sus pertenencias mercancía y dinero en efectivo. En un bote que llevaba consigo le aseguraron cerca de 72 cajetillas de cigarros y alrededor de 1,900 pesos presuntamente sustraídos de la caja del negocio recién asaltado. Además portaba un cuchillo de aproximadamente 10 centímetros con el que presuntamente amagó a la dependiente. Sin embargo, llama la atención que llevaba consigo cerca de 45,000 pesos en billetes, al parecer falsos, en denominaciones de 200 y 500 pesos. Y de esta manera, con miles de pesos falsos en la bolsa, este individuo aún decidió asaltar esta tienda, sin imaginar que sería detenido casi de inmediato. El sujeto, identificado como Amadeus N., de 39 años, fue asegurado en el lugar y trasladado a los separos de la Fiscalía del Estado. Será la autoridad correspondiente la que determine su situación legal, mientras se investiga también el origen del dinero apócrifo. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Y bueno, hablemos esta noche acerca de un tema que impacta a muchísimas personas en el área metropolitana de Guadalajara. Hablemos acerca de comprar vivienda, incluso de rentar casa o departamento aquí en Jalisco, que hoy por hoy es cada vez más complejo porque es cada vez más caro, tanto que Jalisco es ya un referente a nivel nacional. El aumento en el precio de venta y renta de vivienda en Jalisco se ha convertido en un problema de gran impacto, dificultando el acceso al derecho de vivienda con precios que superan por mucho el ingreso de los hogares. La renta de vivienda más costosa del país está en el fraccionamiento Ayamonte, en Zapopan. Hola, buenos días. Oiga, disculpe, quisiera saber en cuánto está la renta de la vivienda que está en el fraccionamiento Ayamonte, en Zapopan. Está en 140,000 pesos al mes. Y no solo son las rentas, el precio de los inmuebles en esta zona de la ex Villa Maicera alcanza montos multimillonarios que rebasan los 55 millones de pesos. La colonia Lomas del Valle en el municipio de Zapopan ocupa el segundo lugar a nivel nacional con las rentas más altas del país, con un promedio de 93,000 pesos mensuales. Y el de la venta de inmuebles aquí también alcanza decenas de millones de pesos. Hola, buenas tardes. Disculpe, quisiera informe sobre el precio de la casa que está en venta ahí en Lomas del Valle. Sí, la casa tiene un precio de 40 millones de pesos. Tiene una superficie de 1,400 metros cuadrados y una construcción de 700. De acuerdo con un análisis del ITESO, la renta mensual promedio de una casa a nivel nacional ronda los 28,000 pesos y la compra de inmuebles habitacionales los 6.5 millones de pesos. Sin embargo, Jalisco está muy por encima de estos montos, con un promedio de renta cercano a los 30,000 pesos, lo que coloca a la entidad en el sexto lugar nacional en esta materia. Mientras tanto, el precio promedio de venta de una casa es de 7.4 millones de pesos, la cuarta cifra más alta del país, esto detrás de Nuevo León, el Estado de México y la Ciudad de México. Este encarecimiento, advierte el ITESO, provoca el desplazamiento de familias a zonas periféricas y un detrimento en su calidad de vida. Con imágenes de Jesús Recio, para Imagen. Nayeli Medina. Por supuesto, este es un tema importante, es un tema delicado que tiene que ver incluso con la vulneración a un derecho humano, que es el derecho a la vivienda. Jalisco, un referente a nivel nacional en materia de precios, tanto para la renta como para la compra de casas o departamentos. Qué caro vivir en Jalisco, de acuerdo con este estudio que da a conocer el ITESO. Nos vamos, muchas gracias, que pase usted una excelente noche, hasta mañana.